Hola amigos, en este nuevo video vamos a explicar el método de Newton en varias variables que se va a aplicar a sistemas de ecuaciones no lineales n por n y lo vamos a obtener a partir del método en una variable. El objetivo sería resolver un sistema no lineal de n ecuaciones con n incógnitas que vamos a expresar de la siguiente forma: n funciones, cada una de las variables x1, x2 hasta xn igual a 0. En los casos particulares, cuando trabajamos dos variables, decimos que son x y y o tres variables x, y y z, pero para el caso de n variables se acostumbra a mencionar de esta forma: x1, x2 hasta xn. Y vamos a hacer una representación vectorial de esta forma: una función vectorial del vector x igual al vector 0, donde este 0 es un vector columna de ceros. El vector de variables independientes x va a tener a las incógnitas x1, x2 hasta xn, y el vector de funciones f de x va a tener a todas las funciones f1, ya no escribimos de x1, x2, xn, sino f1 del vector x, f2 del vector x y f sub n del vector x, vector de variables, vector de funciones. Los n valores iniciales que requiere el método para cada una de las variables las vamos a agrupar en un vector inicial, que va a ser el vector x sub 0, que va a tener el valor inicial de la variable x1, el valor inicial de la variable x2 y así hasta la variable n. Como es un vector columna, entonces acá lo escribimos como fila por espacio y lo ponemos transpuesto. Este es un vector columna. ¿Qué pasa en el caso de una variable? Cuando yo tengo que resolver la ecuación en una variable f de x igual a 0, el método de Newton tiene esta representación, que x sub k más 1 es igual a x sub k menos f de x sub k sobre f' de x sub k, usando un valor inicial x sub 0 y un contador de iteraciones que va de 0 hasta un máximo. Para hacer la adaptación vamos a hacer lo siguiente: a esta fracción de acá, menos f de x sub k sobre f', le vamos a llamar la variación delta x sub k. Delta x sub k igual a menos f sobre f'. Y esa expresión por ahora la vamos a reescribir de esta forma. Voy a poner f', acá a multiplicar, lo voy a pasar a multiplicar al lado izquierdo, y entonces me quedaría que f' de x sub k por delta x sub k igual a menos f de x sub k. De ahí despejaríamos el delta x. Cuando yo ya tenga el delta x, como el signo menos ya se lo asociamos a esa expresión, entonces la nueva aproximación sería x sub k más 1 igual a x sub k más delta x sub k. O revisando acá en la parte superior, x sub k más 1 es igual a x sub k más delta x sub k, que es esta parte incluyendo el menos. Y entonces el método de Newton para una variable todavía lo vamos a plantear en dos pasos: resolver la ecuación f de x igual a 0 con un valor inicial dado. Entonces para cada iteración vamos a hacer lo siguiente: primer paso, obtener la variación delta x sub k de esta expresión, f' de x sub k por delta x sub k igual a menos f sub k, que correspondería simplemente a despejar delta x sub k en este caso. Y el segundo paso sería obtener la nueva aproximación x sub k más 1 igual a x sub k más delta x sub k. Y ese proceso en dos pasos nosotros lo vamos a repetir hasta un número máximo de iteraciones o hasta que nuestro proceso sea convergente, es decir, cuando la función tienda a 0, sea suficientemente cercana a 0, o cuando la variación delta x también sea suficientemente cercana a 0. Este proceso iterativo converge si y solo si delta x tiende a 0. Lo vamos a extender a varias variables casi de forma directa, ¿sí? El sistema de ecuaciones que describimos en forma vectorial es f de x igual 0, f vector de la variable vectorial x igual a 0 vector, y entonces vamos a aplicarle exactamente el método de Newton en dos pasos como lo describimos anteriormente. Lo primero es que para la variación delta x sub k resolvemos la ecuación vectorial f' de x sub k por delta x sub k igual a menos f de x sub k. Ese vector de variaciones delta x sub k tiene las variaciones de cada una de las variables o incógnitas: delta x1 en la iteración k, delta x2 en la iteración k, y así sucesivamente hasta la enésima variación en la iteración k. Es un vector columna, por eso aquí lo escribimos transpuesto. Y el segundo paso entonces sería obtener la nueva aproximación x sub k más 1 es igual a x sub k más delta x sub k, que sería el mismo procedimiento descrito en una variable. Lo que hay que resaltar acá es que se debe recordar que f' de x realmente en este caso es la matriz jacobiana de la función vectorial f de x. La matriz jacobiana es la derivada de una función vectorial de varias variables.
Entonces nosotros estamos describiendo un vector f de x en el que agrupamos como columnas todas las funciones que pertenecen al sistema de ecuaciones. La primera función de todas las variables, x1 a xn, la segunda función y así la enésima función. Tengo un vector de n funciones y cada una tiene n variables. Entonces en ese caso, la matriz jacobiana es cuadrada, es una matriz n por n y tendría esta característica. Cada fila de esa matriz corresponde a los gradientes de cada una de las funciones f1, f2 hasta f sub n. Entonces la primera fila sería la derivada de f1 con respecto a x1, la derivada de f1 con respecto a x2 y así hasta la variable xn, todas las derivadas de f1, luego todas las derivadas de f2 con respecto a x1, luego x2 y así hasta xn y así sucesivamente hasta la última fila donde tendría las derivadas de la función enésima con respecto a las variables x1, x2, xn. Entonces resaltar que acá el problema se hace bastante complicado debido a que requiere calcular n cuadrado derivadas y el sistema de ecuaciones es de n por n. El método entonces lo vamos a representar de una manera simplificada en la notación como sigue. En dos pasos el método es lo que describíamos ahora. Primero, resolver para delta de x sub k las variaciones, esta ecuación. Ahorita escribíamos f', entonces le vamos a representar con j, la matriz jacobiana por las variaciones delta de x sub k igual a menos f de x sub k. Y luego de que se obtenga de ahí las variaciones, entonces obtengo la nueva aproximación, x sub k más 1 igual a la aproximación anterior, le sumo las variaciones. La simplificación que vamos a realizar es la siguiente. En vez de f de x sub k, en esta expresión, vamos a escribir f sub k, y en vez de escribir j de x sub k, también en el primer paso vamos a escribir j sub k. Y eso nos simplifica mucho la notación. Y lo que se quiere resaltar acá es que este primer paso corresponde a un sistema de ecuaciones lineales n por n con incógnitas que son las variaciones delta x sub k. La matriz jacobiana, cuando la evalúo, me da una matriz de coeficientes y al evaluar el vector de funciones, pues también me dan unos números. En ese sistema de ecuaciones me quedarían como incógnitas los delta x. La versión final de nuestro algoritmo de Newton en varias variables para el sistema de ecuaciones que lo escribimos en forma vectorial f de x igual a 0 vector sería el siguiente. Entonces, dado un vector inicial, x sub 0, proceder para cada k desde 0 hasta k máximo de la siguiente forma. Lo primero es obtener la variación delta x sub k de esta expresión, j sub k por delta x sub k igual a menos f sub k. Una manera de resolverlo sería premultiplicando por la inversa de j sub k o despejando el delta x sub k de esta forma. Delta x sub k igual a menos j sub k inversa por f sub k. Y ahí se resalta pues la dificultad de que en cada iteración se debe invertir una matriz n por n o de forma equivalente resolver un sistema de n por n lineal. Y cuando ya tenga los delta x sub k, entonces calculo la nueva aproximación x sub k más 1, que es a la anterior sumarle las variaciones que me dieron. Esto se hace por hasta un número máximo de pasos o si en el proceso de programación defino una condición de parada, entonces cuando las variaciones delta x tengan una norma, como esto es un vector, tenga una magnitud muy pequeña, detengo el proceso, o bien si la función está tendiendo a 0, detengo el proceso. Entonces este número de epsilon es algo así como una tolerancia, que es el valor que aceptamos como 0 y que podría ser, por ejemplo, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, etc.